Tanto nosotros como don Orión Mejía hicimos lo que se llama un reconocimiento a la importancia de ese documento básico que es la Constitución de la República, pero tanto nosotros como don Orión estábamos a la espera de don Héctor Tineo, que es no solamente abogado, sino también historiador y periodista, para que él nos meta de lleno en la significación que tiene que este documento haya sobrevivido por 175 años y siga siendo el norte de la nación. Buenos días, don Héctor. Buenos días, don Pedro. La aspiración, el deseo del pueblo dominicano de vivir en un régimen democrático. La Constitución dominicana, esto hay que recordarlo, el propósito era, don Pedro, una Constitución democrática. Sí. Fíjese que en la primera Constitución está claro la separación de poderes. Oiga, la separación de poderes. El gobierno, los gobiernos locales, el poder del gobierno municipal, en la primera Constitución. Esto tiene su origen en el pensamiento de Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte tenía el criterio de que la Constitución es el límite, la que indica el límite a los poderes. ¿Hasta dónde? Hasta aquí, dice la Constitución. Ese era el criterio de Juan Pablo Duarte. Y eso explica por qué sobrevive, por qué el pueblo dominicano quiere estar siempre en el marco de una Constitución, como usted refería. Y dice, sí, en pruebas duras ha tenido el pueblo dominicano. En 1861, 1861, se anexa la República a España. Ah, sí, claro, sí. La administración de un gobierno decide ese gobierno, encabezado por el presidente Pedro Santana, entregar la soberanía dominicana a España. Ya República Dominicana, de una República Dominicana pasa a ser una provincia española. Porque ese fue un detalle. España, entre las cosas que hizo fue, República Dominicana pasa a ser una provincia y todos los ciudadanos... ¿A qué lugar fue relegada la Constitución en ese momento? No, ya no existe Anulado. Constitución porque es la provincia española. Es la provincia española. Cuando se produce esa decisión, que fue una decisión del gobierno dominicano sin consultar a nadie, el gobierno de Pedro Santana, ¿qué pasó? Que en la República Dominicana se encendió una llama de inmediato de la restauración de la República. Restauración de la República que parece un sueño. En esa lucha... Sí, porque en ese momento todavía España era un imperio. No era un imperio, claro. Fíjese que España se daba todavía el lujo, cuando terminó la guerra de la restauración, de condicionar, salimos, pero si ustedes se comprometen a no tomar una decisión de política exterior sin previa consulta de España. Oiga, te indica a ti el mecanismo de control poder enorme que tenía España. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí sale la llama de la restauración. Restaurada la República, ¿qué es lo primero? De los primeros pasos. Retornar que República Dominicana tenga su Constitución y que la Constitución sea la que fije los límites de los poderes en República Dominicana. Eso se expresa, que usted dice, bueno, 1863, la guerra termina en 1865, y en la batalla de Santiago ya se armó la volver al Estado Dominicano. Y cuando se toma esa decisión, Estado Dominicano puede restaurar la Constitución, porque esa es la que fija los límites a los poderes en República Dominicana. Pero otra prueba, don Pedro, se produce la intervención de 1916. Ahí de nuevo se anulan los mecanismos institucionales de República Dominicana y pasa una administración que hace lo que usted conoce, que lo conoció mucho en la generación de ustedes en la universidad. Siempre se hablaba de decretos leyes. Un decreto del gobierno de ocupación de Estados Unidos, 1916. Pasó a ser una ley. Y todavía, fíjate que ahora mismo, todavía sobrevivían hace poco importantes normas. Hoy la de las ONG, la que normaba la ONG, ese era un decreto ley, que ahora entre los aportes de las administraciones del PLD está que hay una normativa nueva
ya una ley nueva que la conoció el legislador. Incluso aporte, porque la sociedad norteamericana ya tenía avance. Por ejemplo, el sistema Torres de medición de tierra es un decreto ley de la ocupación. Bueno, pues fíjese, el sistema Torrens, que se adopta, lo trae Estados Unidos en la intervención, se considera, por cierto, uno de los más seguros. Porque, por ejemplo, ¿cómo usted cambia un título de propiedad con la voluntad del que lo posee? Con la diferencia de que aquí le decimos tarea y ellos, claro. y ellos lo reducen a hectáreas. Sí. La tarea no es comparable con ninguna otra de las medidas originarias del sistema inglés. Cierto. Mire, entonces, ¿qué pasa? En ese proceso, ¿qué hacen los dominicanos cuando se produce la restauración de la República de nuevo? Que termina la ocupación. Fíjese que cuando termina la ocupación de Estados Unidos, se habían establecido condiciones que se iban a celebrar elecciones. Se celebraron el 15 de marzo de 1924, se celebraron esas elecciones. Ahí es que sale electo Horacio Vázquez en esas elecciones. ¿Qué hacen? Se celebran elecciones, pero la República Dominicana de nuevo proclama que se somete a su constitución, a una constitución de la República. Porque la Constitución, don Pedro, es lo que le indica el ordenamiento a un Estado y da garantía, porque están los límites a los poderes en la Constitución. Y una Constitución que tuvo su origen, don Pedro, de ser democrática, fíjese que los referentes que tomaron los miembros del Congreso Constituyente de San Cristóbal, la Constitución de Estados Unidos, la Constitución haitiana, los aportes ya de Francia, todo esto porque tenían el propósito de darle a la República Dominicana una Constitución democrática, garante de derechos. ¿Y qué pasó? Eso se produce cuando el presidente Pedro Santana lo altera todo, cuando decide que esa Constitución no puede pasar, porque el criterio del presidente Santana es que un país en guerra no podía tener, un gobernante no podía estar con una constitución como esa. Tenía que tener el gobernante poderes extraordinarios para actuar en consecuencia. Pero finalmente se aprueba, no obstante Santana se opone. Sí, pero se denaturaliza. Cuando usted introduce el artículo 210, que le da plenos poderes al presidente de la República, ya ahí usted crea la condición para que la Constitución en un momento pase a un segundo plano. Porque el presidente puede invocar cualquier razón para actuar en consecuencia y pasar cualquier decisión. Déjeme decirle, ahora que usted plantea eso, yo quisiera oír de usted ya un reposado análisis acerca de lo siguiente. En ese momento estábamos en la primera o segunda etapa de la lucha por la independencia contra Haití. Dice que la cosa se declara libre totalmente en el 56. Sí, claro. Después de cuatro jornadas. Más de 12 años de guerras. 12 años de guerra. Después de 4 jornadas duras de enfrentar a los invasores. Yo intentaba, persistían. En ese momento en que la República inicia, el planteamiento de Santana parecía tener sentido. Usted tiene que tener un mando central en capacidad de tomar la medida que fuese necesaria, sin tenerla que pasar por órganos deliberativos, para poder afrontar con rapidez, con eficiencia, respuesta a un invasor. No, pero es un absurdo. Cuéntame porque el mismo desarrollo de cómo República Dominicana se fue imponiendo a los invasores y la calidad de los hombres. Por ejemplo, hay un hombre, Antonio Duvergé, que no se menciona mucho. Don Pedro, ese hombre, por ejemplo, ese comandante, por donde él pasó, establecía la línea de la República, la establecía. Es decir, que hasta el momento la experiencia había demostrado. Claro, que la República Dominicana tiene sus recursos y que la República no era determinante una persona para la República ser República y mantener su continuidad en el tiempo. Que lo más importante eran las instituciones, como después se demostraría. Fíjese en el día de hoy, cómo está República Dominicana. La independencia, la Constitución se proclama ¿cuántos meses después de declaratoria de la independencia? O sea, 4 meses y algo, porque se proclama, fíjese que fue de la primera decisión. Y ya en esos 4 meses habíamos demostrado suficiente capacidad operativa como para sustentar la independencia. Claro que sí.
Yo ahí anoche en equipo mediático hacer unas reflexiones alrededor de estos temas. Sí. A don Rafael Pérez Modesto y a Julio Ortega, que realmente le dedicaron tiempo a eso. Sí. Porque me parece que en efecto tenemos que analizar con bastante cuidado lo que es el origen de nuestra institucionalidad. Sí, lo primero es que tiene unos orígenes que tenía el propósito referente a Estados Unidos. Estados Unidos, constitución como una constitución como la de Estados Unidos. La misma constitución haitiana. El referente la aspiración era de un Estado democrático. Sí. Lograr que Pero yo quisiera volver al artículo 210 y ya que está con nosotros don Julio Ortega, yo quisiera oír su opinión porque el 210, tú dices, la Constitución se promulga 4 y tantos veces después de la declaratoria de independencia. Sí. Santana demanda un 210 que le dé poderes para él tomar todo tipo de iniciativas sobre... No, él se cerró y atropelló, porque esto hay que decirlo. No, porque los poderes que le da el 210 están sobre la vida y sobre la propiedad. Y mandó el ejército que atropellara, entrara ahí a la asamblea. La asamblea constitutiva trabajó cercada por militares que mandó Santana. Y la proclama de Bobadilla, acusando a Duarte de joven inexperto, que siempre estaba colocando a la República en situación de peligro. Oiga, el hombre que defiende que se establezca un Estado democrático, él dice que es un joven inexperto que siempre lo que está poniendo a la República en peligro. O sea, el ideólogo de la República Dominicana... Sin embargo, don Julio, buenos días. Sí. Sin embargo, hay gente que todavía defiende el 210 como parte indispensable del sostenimiento de lo que era la joven naciente si usted toma nación dominicana. Si usted toma, podría decirse que la República nació con un golpe de Estado. Sí, en la práctica sí, podríamos decir. Si rodearon el Congreso y entraron adentro. Sí. Sí. Hubo un momento en que entraron. Ese no fue blando. Todas las sesiones se hicieron con la... Claro. Fue un golpe de Estado eso fue. Lo que hoy llamamos un golpe de Estado. Eso denaturalizó el proyecto original, don Pedro, lo denaturalizó. Pero cambió la historia. En 1873 viene la Constitución de Moca, que es la primera constitución liberal dominicana. La de 1858 de Moca. Perdón, 58. Sí, de Moca. Que esa y la del 73 la de Payá. Cierto. Que se produce. La primera es la de Moca. La de Moca, 1858, que esa ocurre tras la que se conoce en el Cibao. ¿Qué influencia tuvo? Yo no soy gran conocedor de esto. La Constitución de Cádiz. Bueno, lo primero, esto mismo, jugar con la Constitución. ¿Por qué? En la República, aquí, lo que era la colonia española... Porque en el resto de Hispanoamérica tuvo mucha influencia la Constitución de Cádiz. Sin embargo, pero fíjate lo que pasó aquí, para que tú veas lo que pasó aquí. Para todas las colonias españolas se daba como un hecho que proclamada la Constitución de Cádiz iba a ser general. En lo que es hoy República Dominicana, en la colonia española no se aplicó. Santo Domingo. Sí, no se aplicó. En la capitanía la Constitución de Cádiz no se aplicó, don Pedro. No, en ningún lado. O sea, pero no era aplicable a la colonia. No, entonces eso pasó. Era muy avanzada, ¿eh? Sí. Para nosotros. Pero imagínate hablar de todo. Es una constitución liberal. Sí. Muy liberal. De la época, de 1800. Imagínate la igualdad. La jurídica. Abolir la esclavitud. La esclavitud. Imagínate, tenía taras. Era demasiado avanzada, ¿eh? No aplicó, en Santo Domingo no se aplicó. Sí. No se pudo. Sí. No había ni en las otras colonias tampoco. Ni en Nueva Granada, o sea, para mí, ni en Nueva España, en ningún lado. Ni en Perú. Y en Perú. Sí. Por eso es que vienen las guerras de independencia. Sí. Por eso las oligarquías criollas, ya con sus propios intereses, dicen, bueno, pues si no nos aplican esto, entonces nosotros tenemos que buscar un Estado independiente. Sí. Porque había una contradicción, mientras ellos la proclamaban allá, no la respetaban fuera. No, era un dulce que no llegaba aquí. Sí. No la respetaban fuera. Claro, en los sectores conservadores no la querían, ni la monarquía. No. Aunque no cuestionaba la monarquía. De hecho, la anularon.
La Constitución de Cádiz fue anulada inmediatamente por la restauración, la nueva restauración borbónica. Borbónica, sí. ¿Qué tiempo duró la Constitución de Cádiz operando en España, más o menos? No tengo información, pero no mucho, fue muy breve. Sí. Lo cierto es que en América la Constitución de Cádiz fue la proclamación. No pudo implementarse. O sea que, Ahí hay varios hitos. Uno es la Constitución norteamericana de 789. 789. sí. 1789. La primera Constitución escrita en el mundo. Sí, Estados Unidos va a tener una Constitución 15 años después de la independencia. Sí. Es decir, todos esos congresos y las discusiones sobre, primero la Declaración de Independencia y después la Constitución, son una fuente fundamental de la época. Sí. Después la Constitución francesa de 1792, creo que, después de la Revolución. Y evidentemente en el caso nuestro, muy importante, como tú lo mencionabas, que no lo podemos dejar de lado, Claro, la Constitución haitiana. Es la historia, claro que sí. Constitución haitiana. Es la historia. De 1804, ¿no? Sí, 1804. Todos esos elementos, junto con la aspiración a un Estado propio de la nación dominicana, del Santo Domingo Español, dan como resultado esa Constitución que nace con un golpe de Estado, al menos con una presión militar, dentro y fuera de la Constitución. Sí. Para imponer una cláusula que anulaba a todos los otros derechos. Ya con el líder del proyecto, el que concibe el proyecto, fuera en el exilio, que sí, no tuvo ya voz Duarte ahí. estaba fuera. No tuvo voz ahí. Había tenido que salir para que no le cortaran el cuello. No, es decir, en el exilio, huyendo. Sí. Huyendo. Lo cierto es que a través del tiempo, las lecciones es que el pueblo dominicano Ahora, quiere hay una discusión en América Latina que es interesante. Sí. No sé si habrá ¿Ya 5 qué? minutos. Mira, a ver. Sí, ahí. En América Latina ahora mismo hay una discusión que yo creo que debemos reflexionar sobre ella, y es sobre las refundaciones de los Estados-nación en base a asambleas constituyentes. Porque muchas de esas constituciones fueron o acordadas por conciliábulos de expertos, de letrados, ilustrados, pero nunca se recurrió a lo que es la fundación del constitucionalismo francés, que es la Asamblea Constituyente. Pero sí, una asamblea electa, claro, a nivel popular, que es la que dice, estos son los fundamentos. Mis representantes que van a elaborar los fundamentos. Que van a elaborar en discusiones largas los fundamentos. ¿Quién lo hizo en América Latina? Lo hizo Chávez. Chávez, en 1999, acostándose el milenio, llamó a una asamblea constituyente. Lo hizo Evo Morales. Lo hizo Rafael Correa. Se está planteando hoy en día como una de las principales respuestas políticas a la crisis en Chile la sustitución de la constitución dejada por Pinochet. Por una constituyente. Por una constituyente que haga una nueva constitución democrática. Se está planteando eso. Pero fíjate, Julio, eso es lo interesante del origen de la constitución. Aquí se planteó la constituyente. Sí, claro. Y hubo sectores que no lo aceptaron, dijeron que no era necesario. Fíjate que el origen. En el 94 se quería una constitución. En el 2010. Sí. Para el 2010. Sí, porque el 2010 fue una consulta abierta. Sí, nacional. pero no fue una constituyente. No, una consulta nacional, eso sí. Sin embargo, el origen te indica a ti la voluntad y el deseo de los fundadores de que se estableciera un Estado democrático normado por la Constitución democrática. Porque fíjate este detalle. Cuando se escogen los constituyentes, don Pedro, y usted ve la lista, está representado las provincias que teníamos y el Distrito Nacional. 5 provincias, ¿no? Sí. Entonces, mire, ahí están los nombres. Fulano y fulano por Santiago. Fulano y fulano por Asua. Todo el sur era Asua. Sí, exactamente. Entonces, están ahí, identificados por los lugares. San Cristóbal era un cantón. Sí. De Asua. De Asua.
Eso estaba la de Santo Domingo, que era todo lo que es ahora la provincia de Santo Domingo y más allá, Sí. Monteplata, etcétera. La provincia del este se llamaba como el Ceibo. El Seibo, que era... Es bueno que Sí, ustedes hayan era- hecho, mira. queda unos minutos, es bueno que ustedes hayan hecho esta reflexión acerca Sí, del origen, claro. las pruebas que ha Claro. soportado, le ha sobrevivido a la Constitución. Pero esta mañana, y ahí sí quisiera yo que ustedes hicieran también su aporte, tanto Orión como nosotros destacábamos una cosa, y es que la Constitución, sin embargo, no obstante todas esas dificultades que ha vivido, sigue siendo nuestra carta sustantiva y sigue siendo nuestro norte. Bueno, sin Claro, eso no hay nación. Y la lucha del Digo, pueblo... hay nación, porque hay naciones sin Estado. Sí, pero la Constitución... Pero no hay un Estado moderno. El pacto social de la Ilustración, de Voltaire, de Rousseau, es eso. El pacto social, el acuerdo, el contrato social, Es eso, es el resultado. es en la Bueno, Constitución. Tú la ves Constitución. en el pacto social de Rousseau, que efectivamente es un pacto. Julio, el ciudadano, ¿qué dice el ciudadano? Sí, nosotros nos acogemos y hasta renunciamos a cosas que queremos y deseamos para someternos a ese pacto. Sí. Y todo conforme a ese pacto, que es la Constitución. La Constitución esto es lo que Es precisamente... cierto que nosotros con mucha frecuencia destacamos la importancia de las sociedades milenarias, Oriente, Sí, el lejano Oriente, bueno. Pero déjeme decirle que definitivamente los aportes que hizo Francia al concepto moderno de democracia no de la humanidad, de la humanidad. se refieren a toda la humanidad. De la humanidad, Claro, sí, eso. claro. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre. En aquel momento del hombre, Sí, claro. la mujer no tenía derecho. Fue para toda la humanidad. Y se ha ido Libertad. imponiendo en Oye, escucha. continente tras continente. Oye, La vigencia de esos conceptos. Ese resumen. Libertad, igualdad y fraternidad. Y ahí siguen. Sí, tú estás hablando... Y ahí siguen. Y tú sabes que ese es el lema de los vecinos. Sí. Es decir, el lema constitucional de ellos es libertad, igualdad, fraternidad. Porque es que Haití es un resultado de la Revolución Francesa. Sí. Fíjate que Es la agitación de los jacobinos que produce la revuelta de los esclavos. Sí. Indudablemente que en las transformaciones pasadas y en las presentes, el constitucionalismo democrático y radical está en el centro. Sí. Y las constituyentes hoy en día, diríamos que son el instrumento. No solamente se ha llevado a cabo donde he dicho, sino también en otros lugares. Por ejemplo, en Colombia se está planteando una constituyente. ¿En Colombia Sí, también? sí, en Colombia. Ah, pues mire, parece una corriente Sí. de América Latina. Sí. No, y el Es decir, hecho... la corriente del cambio estructural se manifiesta a través de asambleas constituyentes. Porque no puede ser que haya una mente ilustrada o 5 mentes ilustradas, como fue la Constitución española, La de 1976 te refieres. la del 78, sí, la que Sí, se sí, la aprobó en el del 78. Sí, claro. Fueron siete Ilustradas. personas ilustradas escogidas por el presidente del gobierno, Sin que embargo, tuvieron el encargo de preparar una constitución. Esa constitución la aceptaron las cortes franquistas, sí. ya reformadas, y se sometieron entonces a referéndum, pero eso no es lo mismo. Sí, ¿no? sin embargo, Julio, hay una nota conmovedora. Tú sabes que Santiago Carrillo fue el líder del Partido Comunista Español. Sí. Y él escribió sus memorias. Tuvo la oportunidad de... Santiago tuvo la oportunidad de vivir muchos años, porque todavía Murió sobre a los 90 98, años estaba escribiendo, 98. y lúcido, un ser privilegiado. Y él, sin embargo, ese acontecimiento, él lo resalta, por lo que incluso ahí a Suárez lo exalta, dice que él tenía muchos prejuicios con Suárez, pero en las discusiones para lograr la Constitución, dice él que los aportes suyos, el desprendimiento, Sí. que había quedado impresionado, y cómo todas las partes hicieron sus aportes. ¿Te refieres a Adolfo Suárez, Sí, el primer- presidente de la transición Sí, española? eso, sí. Dice que quedó impresionado, porque para nosotros, por ejemplo, pertenecemos a una generación
que si no tenemos la oportunidad de ver esos protagonistas que nos cuenten y que nos hablen, escucharlo o leer lo que escribieron, uno, el retrato que tiene Suárez era el gran hombre de la derecha. Lo fue, de hecho, pero, del centro, vamos a decir, del centro de derecha. Pero Suárez fue no era un intelectual, no, pero fue un gran operador político, con un olfato que tuvo, y una racionalidad no, y que tuvo el reto de transformar el Estado franquista, o por lo menos pasar del Estado franquista a una nueva versión democrática. Miren, señores, hemos hecho un esfuerzo entonces por... Sí. No, y decir, don Pedro, Yo quería... Ya hemos concluido. Pero yo una frase también, una frase que me permita. Hubo una entrevista del ministro de Hacienda que habló ayer sobre las reformas y fiscales y sobre Punta Catalina, cómo la van a traspasar al sector privado. Sí. Entonces vamos a tener oportunidad tú y yo de hablar ahorita. Esta tarde. Y decir, don Pedro, en el día de la Constitución, que si usted toma la historia dominicana, se va a dar cuenta que el país ha logrado más cosas para darle disfrute a la sociedad en el largo plazo cuando el país se ha acogido a una Constitución. Así de simple. Muchas gracias, jóvenes. Sí. Y a ustedes también, amigos televidentes. Nosotros regresamos mañana.